Buenas noches para todos. Mi grupo está conformado por Elisa Cadena, Stephanie López y la persona que les habla, Karen Peñalosa. La noche de hoy le vamos a hablar sobre la norma técnica colombiana 5029, que es la norma que habla sobre la medición de archivos. El objetivo de esta norma es especificar los métodos para la medición de archivos con soporte en papel para que sea de manera fácil y rápida. Esto con un mínimo margen de error que es aproximadamente un 10%. Esta norma se aplica para todo archivo que contenga documentación con soporte en papel y que sea preferiblemente de tamaños carta u oficio o ambos. Esta norma no aplica para la medición de archivos de planos, cartografías o mapas. ¿Para qué nos sirve conocer el tamaño de un archivo? Nos sirve para planificar tareas archivísticas, ya sea como la organización, la clasificación, la selección, la digitalización, la restauración. También nos sirve para diseñar espacios físicos, presentar informes y realizar las transferencias de documentación. En esta norma también encontramos algunas definiciones que para algunos de nosotros ya hemos conocido anteriormente. Aquí encontramos qué es un archivo. Nos dice que es un conjunto de documentos acumulados por una persona o una entidad pública o privada. También nos habla qué es canto o filo y se refiere a la corte o a la arista de la documentación, como nos lo muestran en la imagen. También nos hablan que es un depósito de archivo y es el espacio que se encuentra destinado a la conservación de los documentos de una institución archivística, ya sea pública o privada. Seguimos con las definiciones. También encontramos que es un documento. Se refiere a la información registrada, sea cual sea su forma o el medio utilizado. También encontramos que es un documento de archivo y nos dice que es el registro de información, ya sea producida o recibida por cualquier entidad, sea pública o privada. También encontramos que es un entrepaño o bandeja, y esta definición hace referencia a cada una de las láminas horizontales que consta interiormente de un anaquel o una estantería para archivo, como lo estamos viendo en la imagen. Aquí también encontramos qué es una estantería para archivo y nos dice que es un mueble metálico con anaqueles y entrepaños o bandejas para colocar los documentos. También encontramos que es un folio, que es la hoja de un libro o de un expediente al cual corresponden 2 páginas. También nos dicen que es unidad de conservación y es el cuerpo que contiene una cantidad de documentos de tal forma que se garantice pues su preservación y su identificación. Aquí también encontramos la definición de gramaje de papel, que se refiere al peso en gramos por unidad del área, y los más empleados son de 35 gramos, 60 gramos y de 75 gramos. También encontramos la definición de medición lineal, que se refiere a la estimación comparativa de la longitud ocupada por la documentación ubicada en el filo o canto. Y por último encontramos que es un soporte documental y hace referencia al material físico sobre el cual se registra una información. Ahora hablaremos de las formas de medir un archivo. En primera instancia encontramos la medición por folios, que se trata de cuantificar un archivo en términos de folios. También nos dice que es la medida más exacta, pero es la más dispendiosa de realizar, en especial cuando el archivo por medir posee una gran cantidad de folios, un ejemplo, 1.000.000 o más. La segunda forma que encontramos es la medición en metros lineales y se mide con la documentación puesta de canto o de filo y es la cantidad de folio que contiene cada metro lineal y este varía de acuerdo al gramaje del papel. Es la más aceptada archivísticamente debido a su precisión y facilidad para obtenerla. Un elemento importante para tener en cuenta en este tipo de unidad de conservación es en el que está almacenada la documentación, ya sea
a las acetas, las cajas de archivo, las carpetas, ya que cada una de estas tienen diferentes volúmenes y ocupan diferentes espacios. Acá en esta imagen podemos observar la fórmula para hallar la cantidad de folios, donde Q es la cantidad de folios, número de metros es el número de metros lineales y PFM es el promedio de folios por metro lineal. Aquí podemos observar los metros lineales según las cajas de archivos, en donde nos dicen que por cada 8 unidades de carpetas X100 equivalen a un metro lineal. Igualmente para las cajas de X200, que son 4 cajas, equivalen a un metro lineal, y de las X300, 3 cajas equivalen a un metro lineal. También encontramos la medición en metros cúbicos y se trata del espacio físico tridimensional ocupado por una documentación. Esta resulta ideal para medir archivos que se encuentran ubicados en el piso o en costales o en cajas de cartón. Y también, al igual que en el caso de los metros lineales, es muy importante determinar el promedio de los folios por metro cúbico. Bueno, la proyección de áreas de depósito en metros cuadrados. Este tipo de medición permite calcular el espacio físico en metros cuadrados que ocupará una documentación ubicada en estanterías, incluidas las áreas de circulación del depósito. Para obtener un dato aproximado, es indispensable tener en cuenta las siguientes variables que son importantes, como el espacio entre la estantería, el número de bandejas por estante y tipo de unidad de conservación. Es útil cuando lo que se desea calcular son áreas necesarias para el almacenamiento de documentación con base en una proyección de un crecimiento de un archivo. Para que los cálculos se ajusten a la aplicación de la norma, es preciso tener en cuenta que el Archivo General de la Nación de Colombia recomienda el uso de estantería de tipo fijo con 5 bandejas por estante, utilizando las 2 caras y con un espacio entre mobiliario de 0.70 metros. En condiciones anteriores, los resultados obtenidos nos permiten afirmar que un metro cuadrado equivale a 5.8 metros lineales de folios. Esta medición se aplica solamente para espacios destinados a áreas de archivos, de documentos, y no tiene en cuenta áreas administrativas ni zonas de trabajo. El estado inicial. Es preciso medir el archivo de una institución que tiene las siguientes condiciones. La primera es que a la disposición de la documentación una parte se encuentre en la estantería y otra parte ubicada en el suelo. La segunda es que las unidades de conservación sean carpetas, y la tercera que el gramaje de papel sea de 75 gramos. Bueno, en la toma de datos, para el caso de la documentación que se encuentra en la estantería, se utiliza el método de metros lineales y se obtiene 48 metros. La documentación que se encuentra en el piso tiene forma de un cono rectangular truncado, que lo podemos observar en la imagen, por lo que se debe aplicar la fórmula para hallar el volumen. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para hallar este volumen es pi por altura, y esto lo multiplicamos por radio a la 2, que es el radio mayor, más el radio menor elevado a la 2, más radio mayor por radio menor, y lo dividimos entre 3. En esta imagen observamos un fondo acumulado en forma de cono rectangular truncado y vemos la representación de las letras de la fórmula, donde H es altura, R mayúscula es radio mayor, R minúscula es radio menor, y al frente vemos la representación de su fórmula. Ya sería cuestión de reemplazar valores. De acuerdo a la fórmula anterior, tenemos las siguientes variables que nos dieron estos resultados, donde altura es igual a 1.7 metros, radio mayor a 2.2 metros, radio menor igual a 0.5 metros. Ya para hacer los cálculos finales vamos a empezar con la documentación que está en la estantería, donde Q, que es igual a cantidad de folios, y número de metros es igual a 48 metros,
promedio de folios por metro es igual a 9000. Esta cifra, ¿de dónde la tomamos? De la tabla que se encuentra más adelante, de acuerdo al gramaje de papel y la unidad de conservación. Entonces resulta que Q es igual a 48 por 9000, lo que nos da que tenemos una cantidad de folios aproximada de 432.000. Para la documentación que encontramos en el piso, se aplica la fórmula de volumen con las mediciones obtenidas en el sitio del archivo. De esta manera, de los valores que les hablaba ahorita, los vamos a pasar a reemplazar la fórmula, donde volumen es igual a pi por 1.7, que sería la altura. Esto lo multiplicamos por 2.2 elevado a la 2, que es el radio mayor, más 0.5 elevado a la 2, que es el radio menor, más 2.2, que sería radio mayor, por 0.5, que es radio menor, y lo dividimos en 3. ¿Cuál es el resultado de este? Que su volumen es igual a 16 metros cúbicos. Ahora, con esta medida se calcula el número de folios con la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, esto es igual a cantidad de folios, que es Q, igual a número de metros cúbicos por promedio de folios por metro cúbico, igual a que el número de metros es igual a 16 metros cúbicos y el promedio de folios por metro cúbico es igual a 126.000. Esta cifra la tomamos de la tabla que les comenté, que más adelante la vamos a ver, que equivale a las equivalencias de acuerdo al gramaje de papel y la unidad de conservación. Solo pasamos ya a reemplazar. En esta parte, Q, que es cantidad de folios, es igual a 16 por 126.000, que nos da un aproximado de 2.016.000 folios. Para hallar el total de folios en el archivo que tenemos como ejemplo, vamos a sumar los obtenidos por la medición en estantería y los calculados en el piso. Tenemos que Q total, que es cantidad de folios, en la primera medición de estantería nos dio que teníamos 432.000 folios, más 2.016.000 folios que nos dio que los que teníamos en el piso. Esos dos valores los sumamos y nos da un total de 2.448.000 folios. Ahora, para saber cuántos metros lineales, solamente vamos a utilizar la tabla de conversión y vamos a pasar de metros cúbicos a metros cúbicos utilizando esta tabla. Entonces, para pasar de 16 metros cúbicos, él nos va a dar un valor para poderlo pasar a metros lineales. Entonces, 16 metros cúbicos por el valor que nos da, que es 14.043.62, nos equivale a un total de 231 metros lineales. Entonces, para saber cuántos metros lineales tenemos en total, vamos a sumar los primeros 48 que nos había dado por estantería y vamos a sumar los 231 que se supone que son los que estaban en el piso. Nos da una equivalencia de 279 metros lineales. Utilizando la tabla de coeficientes se pueden obtener las mediciones en otras unidades. Ya eso es cuestión de las unidades que las necesitemos. En la medición cúbica total vamos a multiplicar los metros lineales por el valor que nos da para pasarlo a metros cúbicos, que en este caso sería 0.006, y lo aproximamos y nos da un valor de 19,32 metros cúbicos. Lo mismo para la medición del área de depósito, vamos a utilizar los valores que están en la tabla, ya todo es guiarnos por la tabla, y en el peso total son valores que ya están establecidos, solamente sería multiplicarlos por los resultados y vamos a obtener el valor que necesitamos. Dentro de la norma encontramos fórmulas y figuras para el cálculo de volúmenes. Para obtener el volumen en metros cúbicos es importante tener en cuenta que todas las medidas deben ser tomadas en metros. A continuación, observamos el cono recto. El volumen es igual a 1/3 por pi por radio a la 2 por altura. Como pueden observar, esto ya es un ejemplo del cono recto en un archivo real. Para hallar el volumen de un cono truncado sería volumen igual a pi por altura más radio mayor a la 2 más radio menor a la 2 más radio menor por radio mayor
sobre 3 metros cuadrados. Este tipo de medición permite calcular el espacio físico en metros cuadrados que ocupará una documentación ubicada en estantería, incluidas las áreas de circulación del depósito. Este método es útil cuando lo que se desea calcular áreas necesarias para almacenar documentación con base en una proyección de crecimiento de un archivo. Medición por peso. Se toma la medida en kilogramos y se divide entre 1000 para pasarse a toneladas. Este resultado se multiplicará por 29.7619. Este dato lo hemos sacado de la tabla de conversión para obtener el dato en metros lineales. A continuación, la tabla. Medición de acuerdo a su unidad de conservación. Unidades de conservación. 4 cajas de X200 equivalen a 1 metro, 3 cajas de X300 equivalen a 1 metro y 8 cajas de X100 equivalen a 1 metro. La información de la tabla no se encuentra normalizada por la Norma Técnica Colombiana 5029. Se debe tener en cuenta que si las cajas no tienen un volumen homogéneo de folios, el resultado puede aumentar el margen de error de la medición y en algunos casos salir del rango de la tolerancia del 10%. Tabla de coeficiente de conservación. Los valores del presente anexo fueron calculados para folios de tamaño carta u oficio. Los coeficientes presentan hasta 7 decimales para asegurar la precisión del resultado. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Tabla de coeficientes de conservación a folios. Bajo esta denominación se consideraron documentos almacenados en costales o sacos, cajas o cualquier otro de este tipo, los cuales no son unidades de conservación adecuadas desde el punto de vista archivístico.